Si pensamos en la historia de Argentina durante el siglo XX, la imagen que se nos viene a la cabeza es la de un péndulo que se mueve de forma violenta entre una riqueza que deslumbraba al mundo y unas crisis económicas devastadoras. Hoy vamos a intentar entender por qué una de las naciones más prometedoras del planeta quedó atrapada en este ciclo, en este vaivén casi constante. La pregunta clave que nos va a guiar es precisamente esa. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que una tierra que parecía ser la de las oportunidades terminara metida en un péndulo que no paraba de oscilar entre la prosperidad y el colapso, entre la democracia y la dictadura? Vamos a empezar a buscar las claves. Bueno, pues nuestro viaje arranca a finales del siglo XIX, una época de un esplendor increíble, al menos en apariencia. Argentina se vendía al mundo con ese lema, orden y progreso, y la verdad es que estaba amasando una fortuna. Pero como vamos a ver enseguida, los cimientos de ese edificio eran mucho más frágiles de lo que parecían. Y este de aquí era el motor de toda esa riqueza, el famoso modelo agroexportador. Básicamente, Argentina se convirtió en el granero del mundo. El capital británico metió muchísimo dinero para construir ferrocarriles y frigoríficos, y a la vez millones de inmigrantes europeos llegaron buscando un futuro mejor. Todo esto alimentaba una maquinaria económica que de verdad parecía imparable. Pero claro, debajo de este milagro económico se escondía una gran mentira política. El poder real estaba en manos de una oligarquía, de una élite muy pequeña, que se aseguraba de seguir mandando a base de fraude electoral sistemático. Usaban trucos como el voto cantado, donde la gente tenía que decir su voto en voz alta, imaginaos. Con eso se eliminaba por completo cualquier opción de votar en libertad y en secreto. Una tensión así evidentemente no podía durar para siempre. El péndulo empezó su primer gran movimiento hacia el otro lado, hacia la democracia popular. Fue un experimento que intentó dar voz a esas nuevas clases medias y a los hijos de los inmigrantes que al fin y al cabo estaban levantando el país. El momento clave, el punto de inflexión, llegó en 1912 con la ley Sáenz-Peña. Esta ley lo cambió todo. Al hacer que el voto fuera secreto y obligatorio para los hombres, por primera vez votar se convirtió en una herramienta de cambio real. Y esto permitió que ganara la Unión Cívica Radical y que nuevos grupos sociales llegaran por fin al poder. Pero la élite de siempre no se iba a rendir tan fácilmente. El experimento democrático se cortó de raíz en 1930, con el primer golpe militar de la historia argentina. Y ojo, que esto no fue un simple cambio de gobierno. Esto inauguró un patrón que se iba a repetir una y otra vez, los militares metiéndose a decidir el rumbo de la política. A los años 30 se los conoce como la década infame, y con razón. Se volvió al fraude electoral, se favorecieron los intereses extranjeros, sobre todo los británicos, y la represión política se convirtió en algo normal. Este ambiente de corrupción y de falta de esperanza fue el caldo de cultivo perfecto para la siguiente gran sacudida del péndulo. Y esa sacudida llegó con una fuerza tremenda. De las entrañas de otro golpe militar, el de 1943, surgió la figura que iba a cambiar Argentina para siempre, Juan Domingo Perón. Un coronel que supo ver y conectar con las reivindicaciones de los trabajadores, de los grandes olvidados hasta ese momento. Lo que hizo Perón desde la Secretaría de Trabajo fue sencillamente revolucionario. Hizo ley y derechos que los obreros llevaban décadas pidiendo. Hablamos de las vacaciones pagadas, la jornada de 8 horas y algo fundamental. Por primera vez le dio derechos a los peones del campo, que no tenían absolutamente nada. Con esto, como es lógico, se ganó una lealtad a prueba de bombas de la clase trabajadora. Su ideología, el peronismo, se puede resumir en estas 3 banderas. No iba solo de derechos laborales, era un proyecto de país completo, un Estado que intervenía en la economía, que nacionalizó los ferrocarriles, los teléfonos, que impulsó la industria y que buscó tener una voz propia en el mundo, sin casarse ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. El peronismo le dio poder a millones de personas que habían estado excluidas, pero al hacer eso provocó un rechazo frontal de las clases medias y altas, de la Iglesia y de una parte del ejército. Y esta fue la gran grieta, la gran fractura que va a definir el resto del siglo. Una división tan profunda que acabó, como no, con otro golpe militar que lo echó del poder en 1955. Pero la caída de Perón no trajo la paz, todo lo contrario, abrió la puerta al período más convulso de todos. Durante casi 30 años, toda la política argentina giró en torno a una sola pregunta: ¿qué hacemos con el peronismo? La respuesta de los militares fue simple, y fue brutal: prohibirlo. Y a partir de aquí, el patrón es trágico y repetitivo. Tenemos gobiernos civiles, sí, pero muy débiles. ¿Por qué? Porque se les elige prohibiendo que el peronismo participe. O sea, la fuerza política mayoritaria no puede jugar. Y claro, ¿qué pasa? Que al final
tarde o temprano los militares vuelven y dan otro golpe de Estado. Al prohibir el partido más grande era imposible, pero imposible de verdad, tener estabilidad democrática. Y esta tensión fue la que acabó generando una espiral de violencia terrible con la aparición de las guerrillas. Este ciclo terrible culminó en 1976 con el golpe más salvaje de todos. Su objetivo ya no era solo gobernar, era reorganizar la sociedad desde la raíz. ¿Y cómo? Eliminando físicamente cualquier tipo de oposición, ya fuera política, sindical o estudiantil, a través del terrorismo de Estado. Su principal herramienta fue la desaparición forzada de personas. El número, 30.000, aunque es una estimación, nos da una idea de la magnitud de una tragedia humana que fue planificada y ejecutada desde el propio poder del Estado. Y junto a la catástrofe de derechos humanos llegó el desastre económico. El ministro de Economía, Martínez de Hoz, abrió el mercado sin control y fomentó la especulación financiera. ¿El resultado? Se destruyó buena parte de la industria nacional y la deuda externa se multiplicó por 5. Esto sentó las bases de las crisis que vendrían después. La dictadura se hundió en 1982 después de la derrota en la Guerra de las Malvinas. Esto permitió que volviera la democracia. Pero claro, el gobierno que llegó se encontró un país completamente devastado, en todos los sentidos. El nuevo presidente, Raúl Alfonsín, se vio ante una encrucijada que era casi imposible de resolver. Por un lado, la sociedad exigía, con toda la razón del mundo, que se juzgara a los militares de la dictadura. Por otro, tenía que lidiar con una economía en ruinas y una hiperinflación galopante que acabó por devorar a su gobierno. La respuesta a esa hiperinflación fue, una vez más, otro bandazo brutal del péndulo. En los años 90, el presidente Carlos Menem, que paradójicamente era peronista, aplicó un programa neoliberal radical. El famoso plan de convertibilidad ató el valor del peso al del dólar, 1:1. Con eso paró la inflación en seco y a la vez privatizó prácticamente todas las empresas públicas. El trato era claro. A cambio de estabilidad y de atraer inversión extranjera, el precio a pagar fue altísimo. Esa paridad con el dólar y la apertura comercial sin filtros arrasaron con gran parte de la industria del país. El paro se disparó a cifras nunca vistas, y todo esto fue preparando el terreno para la siguiente gran crisis, la de 2001. Y así, cuando acaba el siglo XX, el viaje de Argentina es el de un péndulo agotador. De la oligarquía a la democracia de masas, del estado del bienestar al neoliberalismo más puro, de la integración en el mundo a la violencia política, un ciclo que dejó al país con sus grandes debates todavía abiertos sin resolver. Y con esto, la pregunta final queda en el aire. ¿Se ha parado de verdad el péndulo argentino? ¿O estos bandazos tan extremos son una parte fundamental de un país que, todavía hoy, sigue buscando un modelo de desarrollo que funcione, que sea estable y que incluya a todo el mundo? La historia del siglo XX nos enseña que la respuesta, desde luego, aún no está escrita.